Bueno, por si acaso. Quisiera hablar un poco sobre eso, la importancia que han tenido siempre las figuras, sobre todo las figuras humanas, en las sociedades, incluso como agentes vinculantes entre generaciones. Y lo vamos a ver cómo muchas veces la sociedad cambia completamente la familia, cambia el estatus, cambia todo. Y muchas veces el referente más importante social se queda un muñeco. Y eso es así en muchas de las comunidades. Creo que ustedes al final podrán también aportar desde sus contextos donde han vivido, donde han nacido, donde viven sus abuelos. Y eso me parece una cosa tan muy interesante que un poco lo toma el patrimonio de una manera un poco fría, pero siento, por ejemplo, que el arte actual, incluso el arte contemporáneo, no lo explota como debería, que tiene un potencial enorme. Y eso también está dado un poco porque el arte, desde mi punto de vista, cada vez se vuelve más como elitista para un grupo muy pequeño. Entonces, en la historia, digamos, complementando lo que hablaba M en la clase anterior, hay una serie de figuras humanas que han recorrido la historia y esta quizás es una de las figuras más antiguas, es la marioneta de marfil de Brno, no sé si se pronuncia así, en Moravia, y tiene 26.000 años. Y esta fue una figura que cuando fue descubierta en una tumba de un antiguo chamán, la encontraron con una serie de elementos, lo que ha podido reconstruir o acercarse a una hipótesis de lo que pudo haber sido este señor. Y esa es una figura tallada de marfil. Y fíjense que tiene una serie de orificios, lo que muestra que esta fue una figura articulada. Por tanto, es una de las marionetas, aquí son aproximaciones. Y como hay uno de los investigadores escribe un fragmento, escribe un artículo que a mí me gustó mucho, y él dice que el entierro del chamán de Brno, Moravia, es un buen ejemplo de ello, o sea, de su vida diaria. No puedo leer con el zoom es una cosa arriba que no puedo leer. eh, Tan solo con imaginar la importancia de este hombre dentro de su sociedad, a tenor por su jugar funerario, hace que miremos hacia la prehistoria con otros ojos, con los ojos de la magia, del ritual, del silencio, de los tambores y cánticos en la oscuridad de la noche y con el muñeco de marfil prehistórico junto a él, su propio yo articulado que vuelve a caminar más allá de la muerte. Y es interesante cómo lo que más trasciende de esa vida es este muñeco. Fíjense que de ese señor no se sabe nada, si tuvo esposa, si tuvo hijos, cómo vivió, y todo a partir de ese muñeco que es, digamos, el documento, cómo ese muñeco se convierte en un documento fundamental que permite reconstruir quién era ese chamán o quién era ese brujo por todos los otros elementos también que había, y cómo ya el ser humano trataba desde épocas tan remotas de darle vida a los muñecos. Si eran articulados, si se movían, eso tenía un mayor valor. Entonces, esos son aquí, digamos, hipótesis de cómo pudo haber sido vestido y demás, porque la parte orgánica se perdió. Eso mismo ha ocurrido, ahí me lo mencionaba, en las culturas precolombinas, y en caso de México vemos una figura que indiscutiblemente sí eran también articuladas, se ve que esas figuras se movían, yo no tengo mucha información sobre ellas. O estas otras figuras que son la figura Tumaco la Tolita. Y lo más interesante, que aquí es un tema, que es un tema recurrente y que en el siglo XX, final del siglo XX y del XXI se cuestiona mucho, es que en estas figuras se representaban sobre todo muchas de las deformaciones y las enfermedades. Muchos médicos han podido hacer análisis de las enfermedades que tenían las personas en esa época. El labio leporino, el mongolismo, las parálisis faciales, que en este momento, por ejemplo, hacerlo sería posiblemente juzgado como un acto como de burla, pero habría que entender, nosotros no sabemos a ciencia cierta por qué lo hacían, si era una ofrenda para que eso no ocurriera, si era alguna representación. Habría que estudiar más de estas imágenes, pero fíjense que hay varios artículos y libros que hablan sobre ese tema, ¿no? Las malformaciones y las enfermedades en esta cultura, que llevaban a producir incluso piezas ya con moldes. Aquí vemos moldes, fíjense que este es el negativo, donde se aplicaba las cerámicas y se hacían, digamos, en serie, que es una cosa que me parece muy interesante porque ya tenía un objetivo de hacer una pieza que se fuera a reproducir, que era producida varias veces, ¿no? Que era algo que
tenían una intención de que llegara a más gente. Este es uno de los casos a mí de la cerámica precolombina que más me llama la atención y que siempre he querido estudiar, pero siempre lo pospongo y nunca lo hago. O en México, donde todo el tiempo están estas figuras que uno encuentra a lo largo del país y que muchas veces quizás la más interesante es la representación de la muerte. Una representación de las carabelas que aparecen o estas figuras que son prácticamente articuladas, pero que en la actualidad se mantiene con ese culto que hay en México a la muerte, con ese culto o con esas representaciones que uno va a México en noviembre, los primeros días, y se asombra por ¿cómo es? El ingenio popular, la cantidad de Catrinas y cómo la muerte forma parte de la vida y cómo se hacen esos altares de la muerte, pero la figura del muerto, la figura de la carabela vestida, un poco también irónica, es bastante compleja. Por ejemplo, cuando la primera vez que yo tuve acercamiento a esto lo veía con yo era un adolescente y con este temor o respeto que uno le tiene a la muerte, esto lo siento un poco macabro. Los mexicanos lo ven de una manera diferente. A mi abuela le pareció esta cosa horrible, le pareció una cosa diabólica, absurda. Entonces, hay un tema de contexto. Lo importante es cómo esa tradición se han ido reconstruyendo en el tiempo, se han ido transformando y se han ido también generando un cierto sincretismo con otras culturas como la española, porque aquí hay muchos ya atavíos y trajes que vienen de la cultura europea, y esa es las representaciones ya contemporáneas que cada vez se va incluso va agregando elementos de la vida contemporánea, ¿no? Como incluso esos altares de muertos aparece una persona riéndose como este muerto, que a mí eso me llama mucho la atención. No obstante, es la importancia de la figura, en este caso, con esas connotaciones mágico-religiosas, que la gente lo hace indiscutiblemente a todos los niveles, en todo momento, en todos los sectores sociales de la sociedad mexicana. Ahora, volviendo a las figuras articuladas, desde la época medieval se utilizó mucho la representación de figuras católicas, figuras cristianas, como este Cristo. La media de la articulación de una figura era la maravilla técnica que posibilitaba una actuación. Una escultura animada de Cristo tenía el mismo papel que un actor, transformándose en un protagonista de una historia particular. La imagen vive en una dinámica dramática en que los espectadores también representaban una parte importante. Y esto es muy importante porque esta tradición se mantiene hasta nuestros días, con una fuerza absolutamente potente y a la que nosotros no miramos con tanta seriedad. Y en ese sentido, muchas veces, los mismos que juzgamos tantas cosas, consideramos que esos actos religiosos son actos como de gente populares, le da pesar a uno de que la gente crea en eso, que la religión, como a mí me criaron en Cuba, yo tenía mi primer cuaderno, cuando yo aprendí a leer, lo primero que decía era la religión es el opio de los pueblos. Entonces, para mí, el mismo sistema me enseñaba a burlarme de esto. ¿No? Cuando yo vengo a Colombia y cuando veo en otros contextos la potencia y la importancia que tienen estas figuras que son las que han sobrevivido a muchísimas generaciones. Y ahí vemos la importancia del arte religioso, que también muchas veces por el arte contemporáneo es menospreciado, ¿no? Entonces, esta es una figura ya que es de varios siglos y fíjese que funciona perfectamente igual que una marioneta. Entonces, ¿cuántas generaciones la vieron? ¿En qué actos actuaba? ¿Qué representaba? ¿Qué sentían las personas? ¿Cómo se acercaban a ella? Es algo que a uno le queda muy difícil, pero puede tener una aproximación a partir de la aproximación que uno tiene a los actos religiosos que aún quedan en las regiones, por ejemplo en Colombia, y vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un Cristo en Popayán, también que data del siglo XVII, y aquí vemos la articulación. Y la importancia que tiene fundamentalmente es la bajada de la cruz, donde está Cristo agonizante, pero cuando lo bajan y le descuelgan los brazos y ya actúa y es muerto, la gente o todos los creyentes y la gente que ve esto siente una gran conmoción y siente una gran tristeza y queda como muy impactado de esta situación.
pero fíjense que es una figura que mucho tiene que ver con una marioneta, el sistema es prácticamente el mismo. La religión católica ha producido una gran cantidad de figuras humanas y religiosas. Generalmente las más importantes están alrededor de la figura de Cristo y de la Virgen, en sus múltiples representaciones, y es tan potente la representación de la figura que la Virgen María es la misma, pero va cambiando de color, o va cambiando de forma, o va cambiando de color de vestido, o de nombre, llámese la Virgen de la Caridad, la Virgen de Regla, o la Virgen María, y es la misma, representa lo mismo, pero las poblaciones o los sectores o la sociedad o los grupos se relacionan con ella de maneras diferentes, con tradiciones diferentes, y eso me parece a mí muy interesante. Estas son imágenes de un museo en Ecuador, donde vemos una inmensa cantidad de imágenes. Por ejemplo, esta es una obra de un artista que se llama Pedro Laboria. ¿Alguno de los estudiantes de arte lo ha oído mencionar alguna vez? ¿Ven? Y para mí es uno de los escultores más importantes que ha pisado tierra colombiana. Es un escultor que llegó en la colonia, venía de Sevilla, y hizo estos magníficos retablos. Este retablo se encuentra en la iglesia de San Ignacio, y es el mismo escultor de la Santa Bárbara que se encuentra en el Palacio Arzobispal. Eran unas representaciones para una sociedad colombiana tan, digamos, en una ciudad como Santa Fe de Bogotá del siglo XVII, ver estas imágenes en 3 dimensiones con estos colores tenía que haber sido muy impactante. En ese sentido, otro de los muñecos que juegan un papel muy importante y que tienen una relación muy fuerte con las marionetas, con el teatro y con el espectáculo son los santos de vestir. Esta es una colección de santos de vestir que se encuentran en la ciudad de Popayán. Y ustedes, si observan ahí, ¿qué ven? ¿Qué ven de raro? A ver, acusen los ojos porque a veces son poco observadores o poco analíticos. ¿Qué ven de raro ahí, de común, de extraño? ¿Qué sienten ahí? No tienen cara. No tienen rostro. ¿Y por qué no tienen rostro? Me imagino porque se los ponían o se los cambiaban, que Se los eran de montar. cambiaban. En esa época, y era muy común también, eso lo debían conocer muy bien los historiadores del arte, se hacían estas tallas, eso lo hacían artesanos, y ya el artista lo que hacía era una mascarilla de plomo. Esa mascarilla de plomo se policromaba y él hacía por último esa policromía que era la que daba el sentido al rostro, incluso con unos encarnados muy finos y con ojos de vidrio. Y ya después este santo era vestido y es el que genera el impacto que tiene. Aquí vemos muchos de estos santos. Fíjense que lo importante, al igual que una marioneta, en este proceso de construcción, no importa cómo está hecho, porque eso va a ser tapado, eso no va a ser visto. Lo importante es el efecto final. Aquí, por ejemplo, vemos esto es una máscara de plomo. Fíjense qué belleza. Esa es una máscara de plomo y es de una calidad absolutamente increíble. Estas son otras figuras de vestir en Popayán, completamente articulada. A esta figura, si uno le prendiera hilos, es absolutamente una marioneta. Es una marioneta. Es lo mismo. Y fíjense cómo cuando uno habla de escultura policromada, es la reverencia, y cuando habla de marioneta siente cierto desprecio. Muchas veces la palabra marioneta incluso es utilizada de manera despectiva. Títere, marioneta, Uribe es, perdón, Duque es la marioneta o el títere de Uribe. Es un acto despectivo porque se deja manejar. En cambio, estas esculturas son esculturas mágico-religiosas, son esculturas católicas, cristianas y ameritan toda una reverencia, ¿no? Esto Cristo del siglo XVII de muy buena factura, fíjense que también es un personaje, se sienta, articula y demás. Está bronceado. ¿Cómo? ¿Qué dice Mateo? Ya la Está figura, fíjense bronceado, las que figuras ya está vestidas, bronceándose. la dolorosa vestida que es diferente. Esto parece un maniquí y esto ya tiene una potencia y transmite lo que es el sufrimiento de María en la agonía y el castigo y la tortura al hijo, y que es dentro de la religión católica, y precisamente durante los procesos de Semana Santa ocupa un rol muy importante y realza el sentimiento y el sacrificio de la mujer madre, la mujer sacrificada, etc. Que también
puede ser muy polémico. O este otro, San José, ya en un retablo, en una iglesia en Valencia de Jesús, el Cesar. O, otros, o los judíos que permanecen desnudos y solamente son vestidos para la Semana Santa. A mí me parecen maravillosos, así desnudos me parecen grotescos, me parecen figuras que debían ser más exhibidas en los museos, porque fíjate que ya le hacen las costillas y demás, y son figuras muy viejas que han trascendido muchísimas épocas, que han sido utilizadas y vistas por muchas generaciones y se convierten en elementos o actores fundamentales dentro de una sociedad, dentro de una población. Y en este caso, esto fue muy interesante, este es el santo exiomo de Valencia de Jesús, el exiomo en la ciudad, en el Cesar, en Valledupar. Es muy potente y es tan potente y es tan fuerte que si ustedes buscan en la prensa, si buscan en internet, hablan de un santo exiomo, y hablo de la iglesia de la Concepción, de un santo exiomo negro, de un santo exiomo de ébano. Y eso no es cierto, es un santo exiomo, es una escultura con encarnado, que los jueves santos lo sacan, la gente le echa aceite, y ese aceite se ha ido oxidando y se ha puesto negro, y la ciudad lo asume como un santo negro. Este es un pueblo cercano que es Valencia de Jesús, y este es el Santo Exiomo, de una factura mucho más popular, pero ellos lo veneran muchísimo. Y yo tenía que hacer el inventario para hacer la restauración, y solamente me permitieron que lo viera yo desnudo, no permitieron que una compañera mía que fue del ministerio lo viera, porque era una mujer, y para ellos fue muy humillante que alguien que no era de la comunidad viera a su Santo Exiomo desnudo. A mí eso me pareció completamente interesante, me llamó muchísimo la atención, pero ellos tenían una prevención y costó mucho que eso se lograra hacer. Bueno, estas otras imágenes. Dentro de esa trayectoria están las procesiones de la Semana Santa, que a mí me generan un gran interés. Yo quisiera conocer más de Colombia. He estudiado muy bien dos de las que voy a hablar hoy, y ambas me han parecido increíbles. Tengo percepciones o relaciones muy diferentes con ambas. Esta es la Semana Santa de Popayán, es una Semana Santa católica, completamente ortodoxa, muy a la imagen y semejanza de la Semana Santa española, de la sevillana, etcétera, o pretende serlo. Y fíjense la potencia que tiene este santo exeomo. Este es el santo exeomo que es el patrón de Popayán. Además, con ese tema de la política, existen dos santos exeomos, uno conservador y uno eh, mm, liberal. Y uno fue hecho por un artista español que murió hace poco. El otro es mucho más antiguo, y lo más chistoso es que uno está en la catedral y otro está en una iglesia, y uno procesiona en Semana Santa y el otro lo traen las mujeres el día a finales de marzo, y es una procesión netamente femenina. Pero fíjate la potencia y la importancia que tiene ese santo, ese Homo de Valledupar. Y aquí vemos otra figura, como estas figuras en el caso de Popayán son los pasos que le llaman, tienen unos síndicos que son los que la conservan, la guardan, y en el caso de Popayán está dado por familias católicas, familias ricas, familias descendientes de españoles de apellido, como en este caso los Valencia. Aquí vemos a Paloma Valencia, pero fue el paso que tuvo antes el presidente Guillermo León Valencia y el poeta Guillermo Valencia, y así hay, y eso van siendo heredadas. Entonces es eh, unas manifestaciones que son patrimoniales, pero que son propias de unas familias y que muestran un abolengo, y en la que para participar de ese proceso es un tema bastante complejo. Entonces a mí me llama muchísimo la atención esa relación que tiene Popayán, por ejemplo, con la Semana Santa, donde no vemos a la población participar, sino como espectadores de un espectáculo que se monta y la ciudad se prepara, y es más una especie de desfile, es más una especie de espectáculo. Son niños blancos de familias ricas, los cargueros son personas también que vienen incluso de Europa. Aquí quizás lo más importante es el valor artístico que tienen estas esculturas, que son muchas esculturas quiteñas, europeas, españolas, de muy buena factura, y también la cantidad de elementos en plata, en oro, o estos, por ejemplo, esculturas de Capicara, que es un tallador indígena ecuatoriano quiteño que fue muy famoso, y que sus obras son muy valoradas por la gran calidad que tenían en su momento.
Este es el despliegue de Popayán, y fíjense aquí la relación ya que hay con la opulencia. Esto es plata y oro. La Dolorosa de Popayán Verde es un espectáculo, pero desde el punto de vista, sobre todo artístico, me parece que son obras artísticas de una gran importancia también para la historia del arte o para el arte colombiano, y su puesta en escena lo que genera, digamos, en toda la sociedad. Yo quiero, otra cosa importante que de la que no hemos hablado y incluso que me parece fundamental, es el vínculo que tiene la música, el sonido con estas representaciones y con los muñecos. Un muñeco en un contexto musical diferente varía. Y este es un pequeño video que yo tomé porque me impresionó mucho, y es como esa procesión de Popayán se hace, y fíjense la música de fondo, y después la van a comparar con otros actos religiosos, donde también el actor principal es un muñeco. Este es el coro de Popayán en la Semana Santa. Bueno, es chiquito. Yo soy más de fotografía que de video. Entonces, la representación de la muerte, por ejemplo, que es tan potente en cada pueblo, en el caso y siempre hay mitos, todos los mitos populares y también poco paganos. En este caso, en Popayán hay un muerto. En la muerte se dice que ese es un esqueleto de un alemán que vivió en Popayán y que fue muy devoto de estas Semanas Santas, y que él pidió que su cuerpo se exhibiera. No hay ninguna prueba de ello, pero sí es un esqueleto humano de verdad. Entonces, fíjense qué relación, cómo aquí empieza a haber ya el hombre muñeco también, y esa relación tan fuerte donde ya el hombre compite o hace parte de un acto al mismo nivel de los muñecos. Esta es ya la orquesta, que me parece maravillosa. Yo no soy católico, lo digo para que ustedes entiendan, pero cuando yo veo estas representaciones y la gente conmovida y esta música, uno entiende las cosas de una manera diferente, además lo ubica en el tiempo. Fíjense cómo en este caso la orquesta asume la posición también de un paso, y si los músicos que van en el paso compiten también con los muñecos, y las personas también lo ven pasar como si fuera un paso más de la procesión. Y esa es esa relación escultura o muñeco con la Semana Santa, con ese fervor religioso. Bueno, hasta ahí un poco, porque tendría mucho contenido. Yo trabajé mucho tiempo en Popayán y trabajamos en el Plan Especial de Manejo y Protección. Conozco muy bien esa manifestación. Pero esa es otra. Esta es una manifestación de Semana Santa que también se hizo Patrimonio Nacional el año pasado, y es la Semana Santa de Ciénaga de Oro, Córdoba, que precisamente mañana, para los interesados en el tema, mañana van a hacer el lanzamiento. Emi y Lucas deberían verlo. Van a hacerlo virtual a las 5 de la tarde. Les voy a mandar el link, pero me gustaría que lo vieran para que vieran ese Macondo, cómo ellos viven y disfrutan y crean. Cada Semana Santa es una sorpresa. Ya me dijeron que me tienen una sorpresa. Espero que no hagan un santo con mi cara o algo por el estilo, porque sería terrible. Pero es una Semana Santa completamente sincrética, donde se mezclan tradiciones indígenas con españolas y africanas. Y es una Semana Santa que hubo mucha resistencia por las élites para que fuera declarada patrimonio. Fíjese, estas esculturas son hechas con retazos. Ellos tienen maniquíes. Cuando yo la primera vez que yo fui la vi, quedé muy sorprendido porque me parecieron horribles. Yo decía, pero ¿cómo me mandaron acá? ¿Qué es esto? Yo con esa preconcepto, y uno va a veces prejuzgando la cosa. Yo decía, qué lugar tan inmundo. Fíjese la deformidad,
son esculturas hechas por ellos mismos, le van cambiando las cosas. Fíjense las piernas, el espacio era absolutamente horrible, ya se logró hacer un museo nuevo. Luca me está ayudando a hacer las fichas técnicas, los está ayudando a ellos a hacer las fichas técnicas del museo, a ver si la podemos tener para Semana Santa. Fíjense los ensambles que nada tienen que ver con la escultura tradicional, que aquí cumplen una única... Mira este muñeco atrás, es un muñeco de un maniquí de una tienda. Es un maniquí de una tienda. Entonces, por ejemplo, los historiadores del arte o los patrimonialistas cuando vieron esto dijeron, eso no tiene valor, no funciona, no sirve, y se fueron. Ahora, cuando esos muñecos cobran vida, ellos los disfrazan, los pintan, los visten, digamos. Incluso fíjense cómo utilizan elementos de la cultura tradicional. En este caso son trajes de saco. Hay un proyecto que tiene M, que es rescatar o hacer un catálogo sobre todos los macramés que se hacen aquí para vestir los santos, porque son macramés de fique, de yute, que son ninguna Semana Santa, en ninguna parte de Colombia utilizas trajes de ese tipo, ¿no? Siempre se utiliza el raso, el terciopelo, el satín, y ellos utilizan elementos, como en este caso, por ejemplo, esta escena que ellos hacen, donde no solamente son importantes las esculturas, sino el pueblo actúa y genera un gran performance, donde ellos también son actores, donde ellos también son muñecos, y este es el ejército romano. Fíjense que son hechos con escobas, los cascos y papel maché. Y uno lo ve muy ridículo, pero el día de la Semana Santa, cuando uno ve todo este despliegue, donde participa todo el pueblo, uno se impresiona. Aquí la música es diferente. Este es un personaje maravilloso que se llama el Cuto. Después ustedes posiblemente tengan más acercamiento a esta comunidad. Tenemos una sorpresa con los profesores para ver si lo logramos en la segunda mitad del curso. Pero el Cuto tiene un cacho de vaca, una corneta, que es el que ameniza todo este ejército romano. Y fíjense, ya acá, a diferencia de Popayán, fíjate que aquí hay mulatos, mestizos, gente pobre. Yo visité sus casas y son gente que tienen una escasez enorme, pero para ellos lo más importante es la Semana Santa. Entonces, eso es fundamental, perdón, esto es fundamental durante los jueves y Viernes Santo. Ya el Viernes Santo es un acto donde todo el mundo participa, y a mí me parece, por ejemplo, que me conmovió y me llegó mucho más que Popayán. Aunque Popayán me gusta mucho también, me parece interesante y todo, pero la teatralidad y el impacto que genera esta puesta en escena que ellos tienen con estas figuras y con la participación de la población, genera un acto que me parece muy interesante, donde por supuesto que las figuras o los muñecos, como los querramos llamar, o las esculturas, son los actores principales. Y aquí este es fíjense, observen bien cómo este es el momento en que los Ayones, que es otro grupo que también hace una escenografía, tocan sus espadas en el momento que Cristo desciende de la cruz ya muerto, y la gente empieza a llorar y empieza a sufrir de una manera absolutamente impresionante. Bueno, ese Cristo es llevado muerto, ahí lo ven, lo tienden y lo ponen en ese sepulcro, que es muy chistoso porque, por ejemplo, el sepulcro en Bogotá o el sepulcro en Popayán son sepulcros hechos en carey de tortuga y plata, muy sencillos, muy, digamos como elegante. Y fíjense el sepulcro que hacen en Ciénaga, es un sepulcro completamente, parece un ponqué lleno de angelitos, de tallas, de flores, es una cosa bastante
quiche, como es el Caribe, y eso me parece a mí también muy interesante, cómo ellos no se adaptan a las normas o copian otras tradiciones que tienen mucha más importancia, sino mantienen su identidad y eso no les importa. Y en este caso es la escena mucho más fuerte, que es en el momento que que Jesús está muerto y lo presentan a la Dolorosa, y la Dolorosa hace una reverencia. En el momento que la Dolorosa hace una reverencia ante el cadáver de Jesús, la gente aplaude y la gente llora, y es el momento de éxtasis de toda la Semana Santa. Después les cuento. Bueno, es tan fuerte, es tan fuerte esa parte que cuando ya Cristo lo llevan al museo a guardarlo de nuevo, la gente lo persigue y frota pañuelos, que son amuletos para todo el año, tratan de coger alguna flor y demás. Esa es la fuerza. Aquí vemos ya, para acabar un poco con Ciénaga, fíjense los hogares tan humildes, y ese es ya el desfile del Sábado Santo. Son imágenes extremadamente macondianas. A mí me fascina ir a ese lugar. Yo no sé qué siento yo cuando llego a ese lugar, pero pienso que los artistas colombianos, los historiadores del arte, los estudiantes deberían estar conociendo esa Colombia profunda, que es parte importante de la cultura colombiana, de la identidad que lamentablemente muchos desconocen. Creo que para muchos de ustedes esto es nuevo, puede ser interesante o no, pero me parece que hay una fuerza, y eso es un pueblo de los muchos que hay en Colombia, con unas manifestaciones culturales absolutamente increíbles, importantes, y que pueden generar muchísimas cosas en nosotros. Esta es la procesión. Fíjense qué diferencia a la de Popayán. Mario, si de pronto cuando pones video apagas tu cámara para ver si corre mejor. No veo. Qué pena. ¿No corrió bien? No, corre un poco trancado. ¿Y en los otros? También corre, o sea, como que se alcanza a escuchar, pero el video es muy saltado. Esa. Me encantan esos techos. Sí. ¿Y todos los videos se han visto mal así? Sí, se ven como los cuadros saltados. Se escucha más o menos, pero sí. Empezar. ¿Por qué no me lo Sí. dijeron antes? A ver qué hacemos. Toca subirlos porque, no sé. Bueno, yo lo voy a subir. Pedacito. Bueno, y ya para finalizar la Semana Santa, ese es otro contraste de la Semana Santa, que es la Semana Santita en Santa Fe de Antioquia. Y aquí, contrario a lo que ocurre en las otras Semanas Santas, los niños, que eso es un tema bastante, digamos, polémico, yo me asombré mucho, los niños asumen el rol de las esculturas de la Semana Santa, de la figura de la Semana Santa mayor, de la Semana Santa de los grandes, y ellos se visten como esos santos y asumen las posiciones. A mí me llamó mucho la atención la posición de las manos, por eso los comparo con esta, como esas niñas, y además esas manos estudiadas se mantienen así durante horas de noche y de día. Yo decía, eso es como para denunciarlos por maltrato infantil, pero los niños son felices cumpliendo ese rol. Además que es un performance que a mí me parece de una belleza absoluta. Y fíjense que aquí hay una virgen morena, y ellos incluso lo decían, ¿no? Van cambiando la virgen en diferentes digamos, en los diferentes pasos. Ellos sacan absolutamente todos los pasos, y creo que es un acto también que es muy poco conocido en el país, y me parece algo muy interesante. Fíjese, Me además, gusta ese bigote, el bigote chino. el bigote, ¿no?
este otro, la barba. Entonces, claro, esa es una herramienta también pedagógica muy potente. Los niños esos se van creciendo en la fe católica de una manera y también todos quieren ser parte de la procesión y formar parte de esta cosa que para ellos es muy importante. Eh, entonces, ¿Y los cargueros también son niños? los cargueros son niños también. Y toda la procesión es con niños, y hay con capuchas de niños. Hay una Semana Santa, la última cena son niños muy chiquitos y es muy chistoso porque es muy grande, no sé si habré puesto fotos, y esos niños juegan, joden, y esa Semana Santa se mueve, pelean, hay que bajarlo, porque para que puedan cargarlo tienen que ser niños muy chiquitos, los 12 apóstoles, y ese es un paso también muy, muy chistoso. Bueno, eso digamos es todo la religión católica o todas las religiones tienen una relación muy potente con la figura, como la figura de los ángeles y demás. En ese sentido, otro elemento fundamental, interesante, es los belenes, pesebres y nacimiento, que actualmente todavía tienen mucha fuerza. Esta es una fotografía del nacimiento Belén del pesebre del Museo de Arte Colonial, que yo tuve la oportunidad de estudiar hace unos años y que también me parece maravilloso. Y aquí ocurre algo parecido con lo que ocurría con las figuras estas, Tumaco la Tolita. Este es un pesebre en Quito, perdón, en Cuenca, Ecuador. Fíjense la belleza y cómo empiezan a aparecer las figuras de los negros y la figura de los indígenas, y esa es parte del mestizaje. Entonces, fíjese cómo la figura del negro pintado ya forma parte de esa población. Y es muy común en toda América Latina, en Bolivia, en Ecuador, en Perú y también en Colombia, por unos pesebres, los santafereños, que eran digamos, de una factura diferente, un poco menos trabajada que las ecuatorianas, que las quiteñas, ¿no? Este es del Museo de Arte Colonial. Fíjense la calidad aquí con dorado, con todos los elementos de la pintura, y eso es algo importante, que no sé si habrá espacio en alguna clase para hablar un poco de cómo pintar, cómo utilizar los brocados, los dorados, las bases de preparación, que eso puede generar un impacto muy importante en la transmisión que genere la figura que uno quiera realizar. Estos son los Reyes Magos con los caballos. Nosotros incluso le hicimos radiografías para entender cómo era la talla, si tenía ensambles, etcétera. Lo otro era la presencia también de las personas deformes. Había el loco del pueblo, el jorobado, el cojo, el gordo. También ya la presencia de las diferentes etnias, los negros, los indígenas, y eso me parece a mí que muestra, que es un retrato muy importante de lo que era la Colombia ya en la época colonial, esa pluricultural que a veces nosotros no, pienso que no nos relacionamos de la manera tranquila o que es algo en el que hay que trabajar y la academia tiene que jugar un papel fundamental. Entonces son figuras de esos pesebres que me parecen a mí maravillosos. Y fíjese qué presente está el negro dentro de la figura del pesebre. Claro, con las ocupaciones que tenían, eran jornaleros, eran obreros, este, por ejemplo, me parece maravilloso, es un peruano y se llama la chichería, y aquí está la señora sirviendo la chicha y la gente tomando la chicha, ¿no? Entonces, ya con el cofre, con los tesoros, las personas jorobadas, el barrigón, hay una cantidad de elementos, el hombre pájaro y toda la magia y demás. Y la presencia incluso de llamas además de los camellos, que eso me parece también muy interesante. Ya quizás uno de los que más me llama la atención y es donde se muestra esa fusión de las técnicas conforme en México se hacían los cristos de pasta de caña de maíz, que eran muy abundantes, y eso muestra cómo esa mezcla de la cultura española con la cultura indígena empezaron a producir santos con técnicas indígenas. En este caso, esta es un pesebre que se encuentra en el Museo del Chicó, y que es para mí de las piezas más importantes, y está hecho con la técnica del barniz de pasto, o sea que es una técnica netamente indígena del norte de Colombia, de Nariño y también de Ecuador. Entonces aquí está, Del sur de Colombia. perdón, sí, del sur. Yo siempre pienso que el frío es para el norte, eso no se me ha quitado. Fíjense la decoración, que es puro barniz de pasto, que eso me parece a mí una pieza muy bonita,
De hecho, en estos días escribimos un artículo de Chiripa, yo que nunca escribo, y el libro ganó un premio y era precisamente sobre este pesebre, que es un pesebre que la historia del arte no mira, porque no es muy lindo, pero me parece maravilloso cómo ese pesebre se hizo con una técnica indígena, pero tratando de ya lograr obtener los resultados plásticos que muestran todo lo que son los estofados y grafiados de la cultura española. Estas son las piezas de ese pesebre. Y ya, eso ustedes saben que actualmente continúa teniendo muchísima fuerza en todos los pueblos. Hasta ahora nadie me ha dicho absolutamente nada, ni me ha hecho ninguna pregunta. No sé si eso es bueno o malo. Otro de los temas que a mí me fascina, que me llama mucho la atención también, es el culto a las ánimas del purgatorio, que se presenta en Colombia, sobre todo en la región Caribe, en Córdoba y Sucre, en esa zona. Y el Banco de la República pudo comprar 80 de estas ánimas. Yo estudié unas cuantas, 15, para entender la policromía. Y lo interesante de esas ánimas es que son ánimas que la misma gente talla y le hace digamos, la venera en sus casas y le pone velas y algunas se queman y demás. Hay un señor en Sucre que las ha ido coleccionando y tiene como 500, que le tengo una envidia enorme, aunque yo no tendría todas esas ánimas en la casa, pero estas son las que yo pude ver en el Banco de la República. Fíjense que me parece que tienen una belleza absoluta, me parecen muy bonitas, me parecen muy lindas, están exhibidas 8 de ellas. Vemos las ánimas en el Mario, purgatorio. ¿por qué hay un culto a las ánimas? ¿Qué es lo que hacen las ánimas? O sea, ¿tú qué le pides o la Las gente ánimas por son qué? los muertos que no fueron que no fueron al paraíso y que quedaron, que fueron muy pecadores y que la familia les reza a las ánimas para que le haga favores y demás, las ánimas de esos difuntos que están en el purgatorio en ese momento. Y ya eso se ha ido tergiversando y ha ido cambiando, pero es una religión que tiene una, digamos, tiene una cercanía con la religión católica, pero la religión católica no la aprueba. De hecho, después van a ver unas esculturas que estaban en una iglesia y ya las han ido sacando, aunque aparecen mucho en las pinturas coloniales, pero ustedes no van a ver en las iglesias católicas imágenes de estas ánimas del purgatorio, son figuras más bien paganas, ¿no? Todas estas son del Banco de la República. Estas, por ejemplo, ya tienen unas cruces y empiezan a mezclarse con grupos evangélicos o grupos satánicos, y empieza a haber ahí también un sincretismo religioso muy complejo donde hay diferentes lecturas. Yo, por ejemplo, no conozco mucho. Me acerco más bien a lo mágico, a la figura, a la potencia que tienen estas imágenes, que me generan muchísima curiosidad, me generan muchísimo impacto, y siento que deben tener muchísima fuerza para la gente que las venera, ¿no? No sé ustedes qué opinan. Fíjense que son algunas muy populares. Y estas fueron unas ánimas que se trajeron a una exposición que hicimos en el CONEM, aquí en el Santo Domingo de Ciénaga de Oro, y ellos también las consiguieron en otro pueblo, con unos traquimañas de ellos allá. Y fíjense que esta es de las pocas que he visto un hombre como ánima. Generalmente lo que he visto en la costa son mujeres, y mujeres Es un muy ánima, voluptuosas, muy voluptuosas. sí, vagamundas. Sí, vagabundas, ven, son mujeres, posiblemente mujeres de la vida y demás, Que como la llaman. expresan, son libres en su sexualidad. Sí, que por ejemplo ellos se relacionan mucho, en el folclore de ellos está presente todo el tiempo la aventurera, como los porros de Julio Flores o los lugares de mar. Y estas tallas actualmente las fabrican en Ciénaga de Oro, la producen, y a mí me parecen también bellísimas, lo hacen los artesanos en el museo. Yo les he dicho que las comercialicen, que seguramente van a tener mucha salida, porque ellos necesitan muchos recursos, pero además me parece algo muy interesante desde el punto de vista plástico. Y ya para finalizar, o para la segunda parte, voy a hablar un poco de la otra religión, que es la religión afrocubana, o digamos afrocubana, o digamos afrocaribeña, porque esa religión también se presenta en Brasil, en Jamaica, en Haití. Esta figura, por ejemplo, es haitiana, en Venezuela. Y yo no sé por qué el Caribe colombiano no tanto, no hay una fuerza tan grande como en los otros países, por lo menos no es tan evidente, o yo no lo he visto así. Por ejemplo, hay 3 principales religiones afrocubanas, y eso dependen de las fuentes de origen de los esclavos que venían, ¿no?
Hay tres de las que le voy a hablar brevemente, que una es la regla Ochaifa o santería, que es la más popular. Otra es la regla conga o palo de monte, y por último los ñáñigos o abacuá. Esta es una imagen que yo tomé en mi pueblo un día que fui al mar. El pueblo donde yo nací se llama Regla, y que es Yemayá, y quedan en la bahía, y hacen ese tipo de ofrendas. Yo no soy muy conocedor, pero es todo un santo, una ofrenda a Yemayá, y fíjense que la figura central es también un muñeco que me parece a mí me parece plásticamente muy bonito. No sé qué. Mario, ¿quién es Yemayá? Ahora voy a hablar muy bien. Yemayá es la Virgen de Regla, es la diosa de los santos. Ahora voy a explicar brevemente algunos de esos dioses, pero voy a hablar de cada una de ellas brevemente. Lo que quería decir es que este pueblo Regla queda en la bahía de La Habana, en el fondo de la bahía, y precisamente cuando llegaban los barcos cargados de esclavos, atracaban en el fondo y los descargaban en esta tierra. Ahí hicieron sus primeros barracones, y ahí ellos enterraron sus ofrendas que traían de África escondidas. Entonces, este pueblo es el pueblo, digamos, donde está la mata o la fuente más importante de la religión afrocubana en Cuba. Y Matanza, por la bahía de Matanzas. Ahí crecí yo. Entonces, dentro de esas religiones está lo que son los quiniquini, que es la regla de palo de monte. Es una cultura que le llaman también los paleros. Yo crecí teniéndole mucho miedo a esta religión, porque decían que los paleros eran malos y porque las figuras a nosotros nos daban mucho susto. Y son estas figuras que son los quiniquini, que es el nombre que le dieron los criollos a uno de los artefactos mágicos más poderosos y enigmáticos de la brujería afrocubana, los también llamados muñecos de palo, por ser figuras antropomórficas talladas en madera. Vienen de la cultura bantú, al sur de África, y están muy arraigadas en el centro de Cuba. Fíjense también que, de hecho, hay muchos escultores que están retomando estas tradiciones para su escultura, y en la escultura, en el arte contemporáneo cubano es muy fuerte digamos, la presencia o la influencia de estas esculturas populares, que son muy interesantes. Y aquí vemos digamos, un sacerdote, o como lo quieran llamar, un palero en África, y ya las imágenes Mario, Sí, ¿por qué tienen clavos? O sea, no, porque están... no sé, no sé. Hay muchas hipótesis, pero yo prefiero mostrarlas así solamente porque no sé mucho. Y le digo, es una religión a la que yo le tengo un poco de temor. Ellos hacen cosas también con palos. Son muy ecologistas. Ellos vivían en el monte. Se iban para el monte, se curaban con plantas. Es una religión como la más austera de todas. Después está esta, que también donde tiene muchísima fuerza, es en mi pueblo y hay en otros pueblos de La Habana, que son la Sociedad Secreta Abacuá. Es una sociedad de hombres, no aceptan mujeres. Y su figura fundamental es el diablito, esta representación. Es una sociedad secreta. Hay muchas plantas son diferentes, digamos, como núcleos de esa representación. Esta a mí siempre me llamó la atención porque me gustan mucho los diablitos, y en mi pueblo hacían estos santos, salían. De hecho, yo en el último viaje que di pude grabar un poquito, pero el video no me quedó bueno. Tomé alguna foto que ahora les muestro, si bajé un video de YouTube. Este es en el museo de mi pueblo. Fíjense aquí imágenes. Estas imágenes yo las retraté de lo que eran esos toques ya desde la época colonial, y hoy por hoy se mantienen muy fuertes. O sea, me parece que tienen una potencia plástica. Fíjense, esta fue la imagen que yo tomé, y este es este ñáñigo que está, antes eran solamente negros, después permitieron criollos y ya también blancos, pero inicialmente era una secta solamente de negros, de africanos, descendientes africanos. Ahí no se ve la cara de la persona, él va bailando. En este caso es la tumba de los primeros ñáñigos del pueblo, y fíjense aquí los santeros más connotados del pueblo. Fíjense aquí un poquito el video, ojalá que se vea o tienen que hacer otra cosa. ¿Lo lograron ver? Se ven cuadros, Mario, pero bueno, ahí se ve la idea. Toca que después pongas los videos en la página para poderlos ver bien, porque Pero se ve como muy cortado.
¿Y todos lo ven así? Sí, Sí. sí se ve, solamente Claro. pasan imágenes del video. O Entonces, sea, no. Sí, ¿qué podría hacer yo para...? Porque muchas clases las tengo con video y nadie me lo había dicho, pues, quizás por pena. Fíjense, Pues no este sé, yo por eso los ponía que uno los mirara en su que es computador, pero muy incómodo, pero bueno, lo voy a hacer para la próxima. Fíjense, este es mi pueblo. Este es mi pueblo. Fíjense que aquí está La Habana y este es el fondo de la bahía. De hecho, hay que entrar y salir en lancha. Y aquí vemos esta celebración ese día. Bueno, está la regla de Oscar. ¿Cómo se llama tu pueblo? Se llama regla. Y ahora voy a explicar por qué se llama regla. Es un pueblo que era un pueblo indígena, se llamaba Guaycanamar, que significa ciudad frente al mar, y después de la colonización se llamó regla, sobre todo por la presencia africana. Ahora, dentro de la santería, que es la más popular, es muy interesante porque se basa en todas las deidades o orichas africanos, y esos orichas africanos, para los africanos o los esclavos poder celebrar esas fiestas o poderlos celebrar a ellos, poder hacer sus fiestas religiosas, hicieron un sincretismo. Entonces, homologaban, digamos, entre comillas, algunos santos africanos con santos católicos para poder participar en la celebración. Y eso ha hecho que esta religión sea de una riqueza enorme y que la Iglesia Católica en Cuba haya hecho una especie de pacto, negocio, convenio, no sé cómo llamarlo. Por ejemplo, para uno ser parte de una religión africana tiene que ser bautizado en la Iglesia Católica. Es algo muy, muy absurdo, yo nunca lo he entendido, pero es así. Y vemos como, por ejemplo, este es el Babalú Ayé dentro de la religión afrocubana, que es muy famoso y hay muchas canciones sobre Babalú Ayé, que viene de San Lázaro en la religión católica. Y esta es la imagen del San Lázaro de la catedral, fíjense que es un San Lázaro muy fino, y en caso de la religión afrocubana es el viejo Lázaro, es un viejo mucho más popular, ahí ya con las llagas también se diferencia, y le ponen ron, le ponen tabaco, y este es el Babalú Ayé africano. Fíjense cómo ese Babalú Ayé se funde con este San Lázaro, y hoy por hoy en Cuba lo veneran, y es quizás uno de los santos más venerados. Su celebración es el 17 de diciembre, y se hace una peregrinación al Rincón, que es un pueblo donde está este santo, y parece que mi mamá me tiene loco, no sé si... y demás. Perdón, y esta es la representación ya del San Lázaro o del Babalú Ayé como un santo de cargar. Fíjense que lo que hacen es usar muñecos plásticos de goma y los visten y los convierten, pero esos al llevarlo a esas manifestaciones adquieren un valor mágico y tienen una fuerza enorme. Entonces, fíjense cómo la representación, aquí es la peregrinación ya de San Lázaro a Rincón, que es una cosa, a mí me parece bárbara porque se van arrastrando y todo con unas imágenes de diferente factura. Pero fíjense la potencia o la fuerza que tiene esa imagen de ese San Lázaro, que ya dista mucho del San Lázaro católico, porque la imagen es un viejo, le llaman el viejo Lázaro, mi viejo, lo visten con saco, y demás, ¿no? Aquí vemos, fíjense cómo la imagen se ha ido transformando, y esa es ya la figura que nada tiene que ver con la católica, donde el saco, el color morado, el tabaco son fundamentales dentro de toda esa representación. Ahora, aquí vemos esa fuerza que tiene ese San Lázaro. ¿A qué pueblos que hacen la peregrinación? Se llama El Rincón. Se llama El Rincón. Pueden buscar información en internet y van a ver una cantidad de imágenes maravillosas. Casi todas las imágenes son tomadas de internet porque yo nunca he estado en El Rincón. Yo he vivido mucho tiempo fuera de Cuba. Luego está esta otra deidad, que es Changó, que es muy chistoso porque Changó es Santa Bárbara, y en la religión católica es una mujer, pero en la religión africana es un hombre, que es el dios del trueno, de la fuerza, es, digamos, el hombre fuerte, sensual, y en la religión católica es una mujer. Y fíjese que esa simbiosis me parece muy interesante. Esta imagen sí es en mi pueblo, la Santa Bárbara, ya que es una Santa Bárbara. Fíjate, la que hace en este caso el escultor sevillano Pedro Laboria, y la adaptación de esa santa
que es una santa muy sincrética, que yo la veo mucho en Cuba, que la representa la torre, que representa que está la espada, que está la copa, pero aquí ya no aparece el seno. Aquí no aparece el seno cortado, que es, digamos, lo más importante. Esta otra imagen que van a ver aquí todo el tiempo es el eleguá, que es una representación de una figura en piedra o en cerámica con unos caracoles, que el eleguá es uno que abre los caminos, y también en el sincretismo creo que es San Miguel, el arcángel San Miguel. Y este es ya en la religión africana. Entonces, fíjense, este es Santa Bárbara o Shango, y es muy chistoso, y este es lo que más abunda en esos altares en Cuba. Y fíjense cómo se mezcla. Aquí ese es el altar, ese es un altar en una celebración de Shango o de Santa Bárbara. Fíjense qué clase de sincretismo, qué riqueza, digamos, plástica. Y eso lo aprovechan muy bien algunos artistas cubanos, que después voy a mostrar algunos al final ya de la charla. Y lo mismo los santos de cargar, que ellos van a verlos ya, figuras ya más populares. Luego está la Virgen de Regla, que es la que le da nombre a mi pueblo, porque es una virgen que viene incluso de Regla Chipiona, España, y esa virgen se hizo y le dio el nombre porque es una virgen negra, y los africanos la sincretizaron con Yemayá. Yemayá, esta es la imagen, me parece bellísima. Esta es la de España, que data creo que del siglo XIII. Esta es esta es la cubana del siglo XVIII, creo que es un santuario nacional, y esta es otra virgen que también está en el santuario, que es la Virgen Peregrina, que es la que sacan a peregrinar, pero el gobierno revolucionario prohibió las peregrinaciones. Una de las peregrinaciones más lindas, que es una afectación al patrimonio nacional, a la cultura cubana, era que la Virgen la montaban en un bote y la llevaban por toda la bahía, y la gente iba atrás echándole flores. Eso lo prohibieron, por miedo a que la gente con las balsas se fuera. Entonces se espera, y estas ya son otras representaciones. Fíjese lo interesante, y aquí vemos cómo una virgen tiene la cara negra, pero el Cristo es blanco, que es una primera pregunta que hizo mi hijo cuando yo lo llevé a Cuba. Me dijo, ¿por qué el hijo es blanco si la mamá es negra? Y algo que yo nunca me había preguntado. Entonces, fíjese la representación también de Yemayá, ya con el santo, los caracoles, los peces y demás. En ese lugar, frente a la iglesia, en mi pueblo, van con sus Yemayá de muñeco, que son sus santos de vestir, sus santos de cargar, y hacen ofrendas al mar. Le echan frutas, le echan flores. Yo tengo una colección de imágenes increíbles porque me gusta, o a veces ponen a las muñecas ahí, cantan cantos, echan flores y demás. Pero fíjense también la fuerza que tiene esta muñeca, que ya es una mezcla. Y aquí es en todo ese malecón hay una serie de estas muñecas en esos puestos que tienen los brujos o magos o santeros que leen las cartas o leen el futuro, y a los que también es bastante, que son a veces incluso un poco canzones. Aquí vemos muchas imágenes de Yemayá, hay muchas, a mí me parecen también miedosas, a veces yo les tenía un poco de pavor, pero también son muy bonitas, ¿no? Entonces, no sé, fíjense, el turbante, el rostro negro y los colores fuertes, y todo el tiempo las personas las van portando y llegan desde Pero ¿cómo así uno deja la muñeca ahí botada? No, la tiene un rato, pero uno la carga todo el tiempo y se la lleva para la casa, la tiene consigo. Ah, Ese es su santo de cargar, lo acompaña todo el tiempo. Y tú ves, pero solamente cuando va a hacer la ofrenda, o toda la vida, todo el tiempo. depende, hay una época en que la gente hace santo que lo lleva todo el tiempo. O cuando hay un problema, O o sea, la cuando lleva al trabajo y al allá a la trabajo, a las casa. colas, a la fila, sí, O sea, ahí, uno anda con la muñeca todo el día todo el día. y no piensan que uno está loco. No, es Vas parte a de la la cultura. oficina y pones la muñeca ahí al lado, Claro, dicta la clase con la muñeca al lado. como yo hoy. Mm. Entonces, miren qué bonito mi pueblo, yo lo extraño mucho, me parece muy lindo, muy mágico. Fíjense las muñecas, son muchas imágenes completamente diferentes. Ahora, eso yo lo vi en Ecuador. Hay unas personas que tienen unos santos de cargar en Ecuador. Yo no pregunté qué era, pero eran unos santos con bigote, pero como virgen, muy, muy chistoso. Si alguien que puede averiguar, me parecería buena la tarea, pero también me gustó mucho esa foto, la tomé yo cuando estaba Esos visitando. son los de Ecuador. Sí, ¿Sí? esos son de Ecuador. Pero veo cierta similitud. Claro, esto es más ya católico. Entonces, y esta es una tienda contemporánea de santería en Cuba, donde vemos la mezcla tan enorme de imágenes, como vemos ese Babalú ayer, la Virgen de la Caridad del Cobre y demás, ya figuras más africanas. Entonces, fíjense la fuerza que tienen todo, o la presencia de esta Guadalupe un poco india. También pone siempre la figura de un indio, yo no entiendo por qué, de un indio. Ya esta es una
una Guadalupe bastante contemporánea, fíjese qué sincretismo tan grande la tiene una de las brujas en mi pueblo, frente al mar también, que creo que los mexicanos no reconocerían. Y aquí la amarilla es Ochun, que es la caridad del cobre, que también en la religión africana es la diosa del amor. Y fíjense que esta es una peregrinación que hacen en la parte del parque de la iglesia, y cómo todos llevan sus santos para que sea bendecido por la Virgen, ¿no? Es todo un cuento bastante complejo. Yo quisiera tener más información. Tienen que tener en cuenta que cuando triunfa la revolución en el año 59, yo nací en el 64, como decía en mi libreta de colegio, la religión era el opio de los pueblos, y uno, para poder entrar a la universidad, no podía ser religioso. Entonces fue un gran tabú, y yo después estudié en Rusia, y después vine para Colombia, y mi acercamiento a la religión afrocubana ha sido muy pequeña, ha sido a partir de los viajes y de lo que he leído, pero es algo que me llama muchísimo la atención porque tiene una riqueza plástica, y en un momento de crisis tan fuerte como la que está viviendo Cuba en este momento, que es la crisis, el momento más álgido que ha tenido el país, ha cobrado un papel muy importante, ya que la religión toma mucha fuerza en momentos de crisis. Pero Mario, cuando tú eras niño también podían salir con la muñeca allá al mar. ¿Y No eso? se veía, era muy mal visto. Había altares, pero yo no veía eso. De hecho, no había misas públicas, eso era muy mal visto. Porque en Miami yo sí veía que dejaban cosas por ahí. Pero Miami es Como un que me país donde hay decían libertad de que, expresión, por lo menos. como que Cuba es me un país con decían una que, me dictadura. decían que era santería, pero uno no sabía, como que veía, no sé, como unas frutas y unas Sí, telas y unas sí, las frutas y las velas son ofrendas que se le hacen a los árboles, a la ceiba, a la palma. Hay muchas sí, ofrendas. lo dejaban por ahí al Plátanos pie de con un trapos. árbol. Sí, Y me decían que eso eran los cubanos. sí, es cierto. Por ejemplo, este es Ochum. Después me darán su opinión. Y este también es Ochum. Y fíjese este muñeco. Un muñeco negro completamente con un gorro morado. Esta foto se repite. Ochum y demás. Digamos que estas son las deidades más fuertes dentro del sincretismo. Obatalá es la Virgen de la Merced. Changó es Santa Bárbara. Ogún es, no sé, en este momento. Orula es Santa Teresita, la muerte. El Eguá es San Miguel. Y Ochum es la caridad del cobre, ¿no? Y estas muñequitas, muy parecidas a la que yo hice, las venden para los turistas, las venden, los niños juegan con ellos, ya no tienen una fuerza religiosa, pero sí son muy importantes, y los niños juegan y les gustan, y casi todo el mundo la tiene. Yo traía antes, a veces hay algunas que se voltean y son de las dos, hay muy bonitas. Y por ejemplo, esto se ponía de manifiesto, quizás el día más importante donde uno ve este desfile o esta mezcla de todas esas religiones, que es muy difícil de leer o saber, entender, es el día 6 de enero, porque el día 6 de enero los dueños de los esclavos le permitían salir al cabildo, y ellos salían disfrazados o vestidos con sus santos y sus deidades. Este es un pequeño video, ojalá que lo puedan ver. Hoy en que siguiendo a los No, eso, de federación iban a pagar tributo a las puertas de los palacios para luego salir en torbellino para cantar su canto, orar por sus muertos, regalar a todos aquellos con confituras y caramelos, para todos ellos y para el misterioso rey negro del oriente y para los reyes blancos, nuestra gratitud. ¡Los reyes magos! ¡Somos nosotros! No se vio tampoco. no, muy cortado, Mario. Que Sí, está- el sonido es mejor, pero la imagen es completamente... Bueno, ya no es más. Entonces, estas son las imágenes, por ejemplo, de ese ¿cómo es? 6 de enero, y fíjense ya todas las deidades, Ochum, y esas negras que tienen una relación muy directa con lo que ocurre en Brasil y en África, y también en el Carnaval de Barranquilla que ustedes mezclaban, que son esas negras. Y fíjense que para los negros eso es normal, y esos negros con sus turbantes es parte como de la cultura con la que yo nací, con la que yo viví, son negros, fíjense, con collares, con aretes fuertes y con ese turbante que es tan característico dentro de Cuba, que es un símbolo de la cubanía. Y fíjense que la mayoría son mulatos o negros, de menos blancos en ese lugar. A veces los niños hacen santo. Cuando hacen santo es hacer todo un proceso para tener la deidad, y ellos son los que visten. A veces ocurre cuando alguien está muy enfermo,
Fíjense la exuberancia, digamos, de esos trajes, de esos vestidos, donde las personas también son muñecos, muñeco personal, se pierde el límite, en este caso son hombres. Este es, por supuesto, Babalu Ayé y demás. Eso ya se complementa con todo ya otros rituales que hay en otros lugares del Caribe, sobre todo en Haití, también parte en Cuba, que es el vudú, que ya es cuando se trata de hacer actos de magia con muñecos de mala factura. Algunos son malos, pero no, el vudú no siempre es negativo. A veces se hace vudú para, en este caso, por ejemplo, que es con este corazón, es para que enamorar a alguien. En este caso es para que el hombre no lo engañe y se le genere impotencia, etcétera. Hay muchos tipos de vudú. Y este, por ejemplo, yo pude visitar Haití, un país que me conmovió y me gustó muchísimo. Yo quisiera volver, un país que me pareció maravilloso, muy diferente a la percepción o la opinión que yo tenía. Y una de las cosas que más me llamó fue esta especie de marioneta en una exposición de arte contemporánea que me pareció interesante. Es una marioneta fija. Y es también cómo ellos mezclan toda esta religión, todos estos elementos de la religión que se parece mucho a lo de Cuba, en el arte. Fíjense cómo mezclan las caras de las muñecas con las bisuterías, e incluso con botones. Esto también es una figura religiosa que en este caso yo pienso que es Yemayá, pero no entendí. Estaba en una tienda y demás. Fíjense la potencia tan fuerte que tienen todo, la fuerza que tienen estas imágenes hechas generalmente con materiales ya incluso reciclados. Y ya para finalizar, es la importancia, no tuve mucho tiempo, porque además la clase es bastante larga, yo creo que una clase de 1 hora es más que suficiente, es la importancia que tiene entonces toda esa religión, todo ese sincretismo en el arte contemporáneo. Y estas son imágenes, por ejemplo, que se encuentra de un artista, por ahí creo que tengo el autor, se me olvidó, en el Museo Nacional de Bellas Artes en Cuba, y cómo esta es una especie de Santa Bárbara, pero en este caso el manto es azul como Yemayá, y los remeros son los Fidel, el Camilo y las personas que vinieron en el yate Granma, como esa relación siempre que ha tenido Cuba con el mar y con la religión, y esto fue una obra bastante polémica, y eso no es una obra, esa es la forma en que representa a la Caridad del Cobre en la Catedral Primada de La Habana. Entonces fíjense que es prácticamente también una obra de arte. O este otro artista, que es un artista que les sugiero a todos que lo visiten, que lo miren, que es un artista que está teniendo en este momento un rol fundamental en la pelea contra la dictadura cubana, que se llama Luis Manuel Otero Alcántara. Es un artista de un barrio humilde de San Isidro. Este Luis Manuel es un artista que tiene muy pocos recursos, que hace arte, digamos, marginal, como también, no sé cómo llamarlo aquí, o arte emergente. Y él hizo este Babalu Ayé y lo llevó a Rincón, y eso fue en todo un acto, digamos, performático que fue muy potente, tuvo mucha fuerza. Después hace estas imágenes que yo creo que a mí me le pueden gustar mucho. Esta Virgen que él hizo, me recuerda a cosas que ha hecho M. O esta fue la última de las obras grandes que él hizo, que fue una Santa Bárbara. Fíjense qué imagen, nada tiene que ver con la religión católica. Fíjense qué rostros tan feos, pero tiene la fuerza. Él lo hizo con los niños del barrio, hizo una imagen en papel maché enorme, la pintó y la puso a peregrinar. Él quiso ir desde La Habana a pie hasta Santiago de Cuba, a la iglesia del Cobre, que es donde está el santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, y la gente lo recibía en los pueblos, lo peregrinaba con él, le daban comida, le daban hospedaje, y lamentablemente el gobierno le prohibió el peregrinaje, porque en Cuba no hay ningún tipo de libertad, muy diferente a lo que todos creen, pero yo en este momento estoy muy ardido con todo lo que está pasando en mi país. Y fíjense, incluso los católicos la bautizaron, incluso la religión católica la aceptó, cosa que no aceptó el gobierno cubano, ¿no? Entonces vemos cómo esa peregrinación tuvo una fuerza muy importante. Por último, mostrar ese sincretismo enorme en el arte de un artista que me parece maravilloso. No sé Pero si usted... Mario, ¿él lo hace burlándose de la religión o en serio? Él es católico, él lo hace en serio. Fíjense que no dista mucho de lo que ustedes ven en otras. Y ahora en este momento, ayer hicieron un video, un lanzamiento mundial. Sí, les recomiendo a todos los estudiantes que lo vean, si quieren lo pongo incluso al final porque es muy emotivo, donde de los artistas más importantes que hay en Cuba en este momento, que es gente de Zona, de Orichas y de Sermer Bueno, hicieron un video cambiando el lema de la Revolución Cubana, que es Patria o Muerte, se llama Patria y Vida.
Y a mí me parece muy importante cómo eso está mezclado también con toda esta religión y con toda la fuerza y la presencia que tiene esto dentro de una cultura. Este es un artista negro también, descendencia afro, él viste incluso como afro, que es Manuel Mendive. No sé si, ahora no sé si Manuel Mendive es un patriota. Es Mendive de apellido, y él mezcla ese sincretismo en todo tipo de arte. Él lo hace en pintura, me parece maravilloso, me encanta su pintura, también un poco escultórico, esas esculturas de Mendive son, y lo hace en los cuerpos de los negros, donde dibuja las deidades en los cuerpos de los negros, y eso ha ganado muchos premios a nivel internacional y está considerado uno de los artistas plásticos más importantes contemporáneos de Cuba, y es muy desconocido aquí, por ejemplo, en Colombia. Yo no lo he oído mencionar ni ha venido nunca acá. Creo que es muy importante, su performance lo hace en La Habana con una gran acogida, con una gran fuerza. Y fíjese, donde el hombre es muñeco y los muñecos son hombres, y se mezcla todo y todo tiene una connotación religiosa, que es ese sincretismo que es la sociedad cubana. Digamos que eso es lo que les tenía para hoy. Me gustaría oír a mis colegas profesores y a los estudiantes a ver qué más tienen que decir. Ahí el chat. Los estudiantes. Yo quería comentar algo pues, respecto a las festividades en Colombia, así como que a las tradiciones que tiene cada municipio, cada lugar, digamos, lo que nos mostrabas de Ciénaga de Oro, ¿sí? Como que cada rincón de Colombia tiene, yo creo que en el mundo, pero pues Colombia que es tan diverso, tiene sus tesoros escondidos, y yo siempre he dicho que los tesoros no son para cualquiera, sino para los aventureros, ¿no? Y a mí Colombia me encanta, y me encanta explorar el territorio y me gusta mucho, pero siempre he vivido con el temor de ir a ciertos lugares, ¿sí? Digamos, ahorita en diciembre estuve en el Magdalena Medio, y, y o sea, sí, como que uno a veces no disfruta tanto por estar con el temor de lo que puede llegar a pasar y de todo lo que ha pasado en el territorio colombiano. Entonces, como que me quedo un poco con eso de que tan bonito que sería conocer muchos lugares recónditos y explorar sus culturas y todo, así sea como un blanco antropólogo o lo que sea, pero siempre está como ese temor de la inseguridad que hay en Colombia. No sé, pues eso me pasa a mí, pues, que viajo sola, que soy mujer, que parezco una niña, que sí. No sé si a alguien le pasa algo así. Bueno, yo quería decir O una no, sola o no cosa. sé, o no sé si, o no sé si estoy sesgada también y me han metido temor por lo que vivo pues cerca a la región del Catatumbo, y he estado un poco inmiscuida en lo que ha pasado allí. Pero siempre he vivido como con ese temor, y he querido conocer mucho, pero me he limitado. Bueno, yo he conocido muchísimo, y yo en realidad no creo que uno deba tener mucho miedo, pero bueno. Quizás hay zonas en las que son más complejas, pero hay muchas zonas que uno puede visitar sin problema, y no solamente como un antropólogo blanco. Yo pienso que lo importante es poder participar en proyectos culturales en las regiones, ¿no? Yo he tenido la oportunidad o la dicha de hacerlo ahora en la Universidad de los Andes, y antes, durante todo el tiempo que he vivido en este país. Conozco bastante Colombia, pero me ha faltado mucho, y creo que lo importante es inmiscuirse con las comunidades y poder aportar, y ellos siempre son muy abiertos, y uno puede aportar muchísimo solamente reconociéndole o entendiendo lo que ellos hacen. Ya creo que ellos agradecen muchísimo eso. Sí, pienso que Colombia vive, por ejemplo, la academia y los Andes, y vive de espaldas a lo que está pasando en el país. Es un país riquísimo, a mí también me gusta muchísimo, me gustan mucho más las regiones que Bogotá, definitivamente, y la gente, disfruto mucho a la gente de las regiones, me acogen, y me ha sido testigo de algunos. Por ejemplo, cuando yo trabajé en Ambalema, yo iba a Ambalema y es como llegar a mi casa. Yo siento que llego a mi casa, ahí me invitan a las casas, como en las casas, tienen un plan para mí cada vez que voy, o en Ciénaga, cosa que en Bogotá nunca sentí. Llevo ya 26 años viviendo acá, ¿no? Entonces creo que es importante eso, que es importante viajar, conocer, pero no ir como turista.
lograr, sobre todo los que son artistas, creo que el arte, que ahí hay un potencial enorme, incluso ese es el arte que más, ya los que lo piensen comercial, que más se puede vender, porque la gente no quiere ver arte europeo hecho por colombianos, la gente quiere ver arte colombiano, y el arte colombiano está en Colombia, está en las raíces de Colombia, en su cultura, en su patrimonio, en sus tradiciones, en sus conflictos, y yo creo que ahí hay un mensaje un poco equivocado a veces desde la academia. Esa es mi opinión personal, pero ustedes han visto que este curso tiene algo interesante, es que nosotros a veces pensamos de manera diferente y eso no impide que nosotros no nos querramos o nos llevemos muy bien. Creo que eso es otra de las cosas, hay que ser, Colombia es un país diverso y hay que tener posiciones, pensamientos completamente diferentes. Yo lo que sí Dice, pienso Mario de el Mario, Puya. Yo no estoy tirando puyas. Dice Mario el Puyas. yo creo que no, yo creo que las mujeres sí tienen que andar con cuidado, y no solo en Colombia, sino pues en todas partes, con más cuidado que un hombre. Creo que sí, pues está bien cuidarse, y también hay que saber dónde meterse, y hay que tener también olfato para uno estar viendo si está en peligro, no, sobre todo si uno está viajando solo. Pero digamos que esos viajes digamos que esos lugares que Mario ha conocido, pues una cosa es uno ir paseando y conociendo de turista, y otra cosa es como ir a un lugar a hacer un trabajo, ¿sí? Y poder estar no solo una vez, sino ir varias veces, y conocer a la gente y hacerse amigo y enemigo, ¿sí? Porque usted va y pasa por un pueblo y está 2 noches y sigue, pues ahí, pues sí, vio algo, pero no. Sí, es como digamos, uno puede hacer, no sé, 10 huecos de 1 centímetro, o un solo hueco de 10 metros de profundidad. Uno es mejor hacer como estar en un sitio pues bastante tiempo que andar uno ahí superficialmente, pues como ve uno de esos europeos que van viajando, 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 y uno pero realmente que conocieron, ¿sí? Dieron toda la vuelta al mundo, pero pues uno no sabe si realmente se están compenetrando con la gente del lugar. Entonces, Sí, em, o sea, yo entiendo, digamos, me ha pasado como que a veces intento, ya iré pues, aprendiendo en el camino, pero intento interactuar con las personas y demás, y es súper extraño, o sea, para ellos a veces uno es un ser súper externo, súper, sí, a veces ni responden, bueno, es, es una cuestión compleja, me falta un poco ahí aprender cómo romper el hielo y demás. Y pues que yo lo que hice, pues he viajado es principalmente sola, ¿sí? No voy como con alguien que me presente de pronto a otra persona del pueblo y demás. y eso también es sospechoso, una mujer sola por ahí. Claro. Aquí No, en Colombia. Lo que o pasa es que hombres solos. Mario viaja desde el Ministerio de Cultura, desde la Universidad de los Andes, Claro, entonces viaja también súper, llega y ya la tiene los contactos. alfombra roja. Claro, claro, eso por ahí va un poco lo que estaba pensando. Mira, Mario, dice Luisa Fernanda Vaca, es verdad, Mario, nadie me invita a las casas. Lo siento mucho, Luisa Fernanda. ¿Tú no eres de Bogotá? No, no me refería a eso. ¿Cuando No, viajas o qué? no, me refería a que Mario fue todo. Ah, pues en los Ah, pueblos sí me sí, invitan a Mario, las sí. casas y acá en Bogotá nadie me invita. No, Entonces, no es que nadie me invite, pero pullas, yo estaba, pullas. no, yo estaba en casa de mi Lucas, por ejemplo, no es eso, sino es como cuando tú llegas y estableces una relación, es una relación completamente diferente. Y eso es un tema cultural, por ejemplo, yo no estoy tan de acuerdo en eso de la alfombra roja, también es la forma que uno se relacione. Yo también, y también de la comunidad. Yo fui Sí, con tú en mucha Mongui alfombra te roja. llevaste súper mal. Yo fui a Monguí con mucha alfombra roja, y en Monguí, que es, Sí. nadie te invita, nadie te hace amigo, nadie, Mm. como hay una canción que dice, nadie te espera. En cambio, las otras gente siguen, hoy me escribieron de Ciénaga, ayer me escribieron en Malema un señor Julio Flores que si tiene un muro, o sea, se generan lazos con la gente de otras regiones, unos lazos muy interesantes por encima del trabajo. En Monguí no pasó eso.
quizás es un tema cultural de la región cundiboyacense, no sé, no pasa. Y a donde más he ido es a Monguí, porque me queda cerca y hemos hecho cosas muy interesantes y los hemos ayudado, pero es un tema cultural de Bogotá, de la región de Boyacá. Eso no pasa en el Caribe, eso no pasa en el Caribe, eso no pasa quizás en el Magdalena. Entonces son cosas que hay que entenderlo, no hay que cuestionarlo. Hay que ver, de todas maneras eso no significa que uno no trabaje con Monguí o que trabaje con Bogotá, sino que también es importante eso. La misma me dice que a ella le queda más difícil que a mí establecer relación con la gente, porque los bogotanos están enseñados así. Ponen una barrera, no se dejan tocar, no tocan, no abrazan, es un tema cultural, no son abiertos, no cuestionan, no dicen lo que hay. Yo cuando fui a Ciénaga le dije, ay por Dios, fui con Luis Antonio Silva y Luis Antonio se puso rojo, parecía un tomate, le dije, Silvio, pero qué cosa tan fea estas cosas de la Semana Santa. Y Luis Antonio se murió de la vergüenza y Silvio echó una carcajada y eso le pareció maravilloso. Le pareció maravilloso que yo dijera que eso eran espantosos, porque para ver si son espantosos también. O sea, es un tema como de cultural que toca empezar a ver. Pero bueno, el objetivo más que las relaciones públicas es la importancia que tienen los muñecos en cada una de estas regiones, ¿no? Y la potencia que tienen, y a veces que uno no es muy consciente de ello. Cuando tú te pones a leer, a mirar, creo que a ustedes les puede pasar lo que me ha pasado a mí, que es descubrir incluso que este curso debíamos haberlo hecho hace mucho tiempo, que es muy importante y que tiene mucha fuerza, ¿no? Mario, una pregunta. Digamos, antes del siglo XIX y sobre todo en una sociedad como esta donde pues que fue colonizada, pero donde no se vio la Perdón, colonia como un Lucas proceso. Lucas, ¿puedo apagar Sí. su video? Es que no se oye bien. Gracias. Sí. Antes del siglo XIX, ¿sí? Cuando realmente el lugar para ver imágenes en una sociedad o para ver figuras o ver muñecos es en la iglesia, en parte porque en estas sociedades de acá, pues fueron colonizadas por una cultura extractivista, donde nunca realmente se preocuparon por crear escuela, por crear ciudades bien establecidas, y donde venían unos ciudadanos europeos, pues de pronto no con el plan de habitar, sino de hacer fortuna y después devolverse o dominar, pero un dominio muy patriarcal y muy colonizado. Es obvio que esas imágenes estaban bajo un control, ¿sí? Entonces, ¿cómo controlar todas esas imágenes teniendo que construir tantas iglesias por todos lados? ¿Qué mecanismos tú has detectado como para llevar a cabo ese control, esa censura? Porque si hay algo que hay en unas figuras religiosas, que la figura religiosa sí no puede ser ambigua, ¿sí? Puede ser ambigua en sensualidad. Digamos, un Cristo siempre tiene que ser sexy para despertarnos cierto deseo sexual, pero también cierta culpa por ese deseo sexual. Pero no puede ser ambiguo en lo caricaturesco, o no puede ser ambiguo en una mirada como mala y buena, ¿sí? Igualmente la Virgen tiene que ser pura, no puede parecer muy despelucada, no puede, ¿sí? Se tiene que avisorar un poco su sensualidad bajo una ropa, cierta voluptuosidad ahí, pero debe mantener esa idea de pureza. Entonces me imagino que en la hechura de estos muñecos habían muchos que salían mal, ¿sí? O habían mecanismos como tú los mostraste, por ejemplo, de dejar el muñeco, taparlo, pero la cara sí hacerla con un molde, y con un molde que venía ya hecho de una estatuaria europea o algo así, aprobada, me imagino, hasta por el Vaticano, ¿sí? O por el que fuera. Entonces, ¿qué historias has visto como? Porque eso también me parece que en tu charla fuiste llegando allá, ¿sí? Fuiste llegando como al lugar también donde las imágenes se liberan y donde los cultos se liberan de esa figura principal, ¿sí? Y tal vez eso es llamativo en Colombia, donde esa liberación de pronto o quedó oculta, o tal vez por los mecanismos de violencia de este país preferimos no liberarnos
de esas narraciones o porque nos matan o porque significaba una exclusión inmediata, ¿sí? Porque tú mencionabas como la diferencia entre el Caribe colombiano y el Caribe de otras, de Venezuela o de Cuba, donde con los ejemplos que mostraste sí se ve esta liberación. Pero en lo que has visto como en esa época, que no sé si hayas encontrado como líneas de muñecos que no están en la iglesia, pero que sí de alguna manera terminaron en lugares menores donde son inusuales o son singulares o se liberaron más que en otros lados, o cómo pudo haber sido ese poder de control de esas imágenes. Bueno, existía en la colonia un control absoluto porque venían los talladores, venían las imágenes de Europa, que a veces hay imágenes llegadas como las de Popayán, muchas eran hechas en Europa o en Ecuador. Y lo otro es que venían artistas talladores europeos y formaban a indios o indígenas en la talla, los hacían maestros. Y hubo algunos maestros de esos como Caspicara en Ecuador que se hicieron muy famosos. O hay otro en Perú que son muy famosos porque fueron muy virtuosos, pero aprendieron por maestros españoles que ellos trabajaban con unos tratados, los tratados de la pintura que uno lo ve en el libro de Cenino Cenini del siglo XIV. Están esos tratados y eran cómo policromar, cómo pintar, cómo eran las medidas y demás. Y eso tenía que ser aprobado por la iglesia. Y eso es así. Ya después, cuando empiezan las figuras populares, ya eso es después ya en el siglo XX. De hecho, las primeras figuras de yeso eran figuras de muy buena calidad, como las que uno encuentra en la iglesia de Santa Clara en Bogotá. Son figuras hechas de moldes italianos. Pero ya empieza a ver todas esas figuras populares y empiezan a ver iglesias de una menor factura, porque por ejemplo si hay esculturas como ya hay a finales del 19 en Colombia, principios del 20, de muy mala factura, sobre todo también en el Caribe y demás. Por ejemplo en Ocaña hay una virgen que es muy venerada, que es la Virgen de la Torcoroma, que sale en un árbol y el lugar de peregrinación es esa imagen en el árbol. De hecho, la que está en la iglesia es una reproducción de la imagen en el árbol y así sucesivamente. Entonces también había imágenes religiosas hechas de muy mala factura que han llegado a los museos. Yo creo que un poco por temor, pero la iglesia no la ha conservado. Y eso lo vemos cuando trabajamos con la colección de esculturas de la Catedral Primada de Bogotá, que yo he tenido la oportunidad o el privilegio de hacer el inventario. Ahí todas las obras en el siglo XIX son unas obras de una muy buena factura, tanto de pintura como de escultura. Ahí no vas a encontrar nada, porque si había algo que no cumplía con las normas, los curas lo votaban. Y había unas normas para ello, como lo había para... Ellos tenían muy claro eso. Por ejemplo, tenían claro que en toda Nueva España, Nueva Granada, la orden de la corona era que las casullas y toda la liturgia religiosa, una vez se terminara de utilizar, se tenía que quemar. Y aquí en Bogotá, como era tan difícil, nunca las quemaron. Por eso hay una colección de 3.000 piezas textiles en la catedral. Pero la orden es, no la usen, quémenla. Igual que con las esculturas y demás, no la usen, quémenla. No guarden eso, porque eso se puede prestar que caiga en manos de otros cultos o otras cosas. Y eso sí, había un cuidado muy grande con ese tema. Pero lo fundamental es que no eran esculturas espontáneas populares, eran esculturas hechas por artesanos tratados por la iglesia, perdón, con artistas. Y esos artistas tenían ayudantes y a veces entrenaban a indígenas que lo convertían también en artistas como Caspicara y otros que yo en este momento no tengo los nombres, pero tengo que anotarlo para una próxima charla. Sí creo que es fundamental hablar de esos otros artistas. Pero por ejemplo lo que mostraste de las ánimas en Sucre, Pero eso es esas siglo XX, ánimas, eso es sí. siglo XX popular, siglo XX popular. Y fíjate la factura. De hecho, las policromías no tienen ninguna técnica importante. Son pinturas pintadas por ahí tengo ese trabajo. No tienen ni siquiera preparaciones y a veces están quemadas por las mismas velas. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver ni siquiera los pesebres. Ni siquiera los pesebres que eran más populares. Ahora, figuras de devoción en la iglesia era hecha por artistas. Por eso tú vas a San Ignacio y te encuentras esas joyas, que ojalá pudiéramos ir, de Pedro Laboria. Uno la ve y dice, comadre, ¿qué es esto? Son unas esculturas absolutamente espectaculares. Sí, pero también en Cuba lo que hay en las iglesias es una cosa y lo que hace la gente popular es otra cosa. No creas, porque Cuba también era un país colonial y en Cuba no hubo esas iglesias como acá, ¿no? Esas iglesias como lo hay yo creo que eso tenía mucho más que ver con la parte de la conquista andina. En Cuba había iglesias muy modestas,
Si se ponen a ver, no hay iglesias completamente doradas, no hay esas iglesias con altares policromados, no sé si por el clima o qué, pero no lo hay. Y las esculturas, las tallas, eran pintores o escultores se traían de la península, a veces en yeso. No hay una estatuaria colonial ni como en México, ni como, por eso fíjense que no hay en las publicaciones, no hay estudio de ese arte religioso colonial cubano, no era importante. Existía la religión, pero no era importante. Siempre fue más importante desde el 19 esto que era lo exótico, lo llamativo, y sí era muy popular. Ahora, ¿cuándo se dio esa fusión entre Iglesia Católica y la religión afrocubana? Yo no lo tengo tan claro. Te digo por el tabú por lo que representó la revolución, pero eso es desde antes de la revolución. Por eso Celine Reutilio, algunos estudiantes escribía que Viva Changó, Abalú Ayé, son canciones y era parte de la cultura cubana desde el siglo XX, incluso XIX. Lucas, no se te oye. No, no estaba hablando, Mario. Decía Lucas está hablando. No, estaba pensando así suelto, es como de pronto ahora tenemos esta profusión de iglesias, sí, como evangélicas, cristianas, que tienen muchos recursos y todo, pero como en la decoración de esos templos realmente es una decoración ya muy diferente, ¿sí? O como son muy conservadoras. Es que ¿sí? son iconoclastas, Lucas. Ellos son iconoclastas, ellos incluso cuestionan muchísimo eso. Esa es la pelea en Ciénaga. Son iconoclastas. Dice, ¿cómo ustedes están adorando un palo? Empiezan a decir, y ellos no consideran que, por ejemplo, yo que no soy católico, yo me encanta la religión católica es precisamente por lo que han dejado a nivel de bienes muebles, de colecciones. Las colecciones patrimoniales colombianas más importantes son de la Iglesia Católica. No hay nada que hacer. Es que hay que recordar, Lucas, que los protestantes, cuando protestaron, protestaron por volver como una raíz y una pureza de la religión, pues, y eso es como Martín Lutero. Ellos, una de las cosas que decían, hay que volver pues a la esencia de la religión y los 10 mandamientos, uno es no adorar ídolos. No sé cuál mandamiento, pero eso es uno. Por eso todas lo que llamamos, digamos, cristianos, es decir, los no católicos, incluso, no sé, ustedes los ven en Estados Unidos, las religiones, los luteranos, los calvinistas, los evangélicos, está prohibido tener imágenes de devoción. Esa fue una de las razones para romper con la Iglesia Católica, porque era lo que llamaban idolatría, adorar ídolos. Tampoco los judíos tienen